El verdadero riesgo en la vejez no es morir. El verdadero riesgo desde un punto de vista económico es vivir hasta los 100 años. 100. La gente cobra prestaciones durante más tiempo de lo que esperaba el sistema. Y ese sistema se financia con impuestos para beneficiar económicamente a las personas mayores, prometiendo a los jóvenes que podrán cobrar impuestos a sus hijos cuando sean mayores. Vaya. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Corea, Japón, China, todos estos países pueden encontrarse en bancarrota porque no se han preparado para el envejecimiento de sus poblaciones. Un aumento sustancial de la pobreza en la tercera edad, inquietud. No es justo. Hay cosas como los ahorros para la jubilación en las que no tienes una segunda oportunidad. Llegas a los 65 y dices, me equivoqué, no hay vuelta atrás. Solo los jóvenes pueden ser emprendedores, patrañas. Con 51 años creé mi empresa. Nací en el 9º año de la era Tyson, 1920. Ella es increíble. En lugar de invertir nuestro dinero en una pensión, invertirlo en nuestra educación. La actividad social es mucho más importante de lo que se piensa. Cualquier cosa que estimule la mente es importante para la salud cerebral. Debemos focalizar la atención de la gente en el riesgo de vivir hasta una edad muy avanzada. Tenemos que entender. Vivir 100 años. 100 años. El concepto tradicional de jubilación, en el que llegas a los 65 años, te regalan un reloj de oro, te enseñan la puerta de salida y supuestamente vivirás en una playa tomando piña colada el resto de tu vida, ya no es realista. Vivimos demasiado tiempo para eso. Hasta hace unos 150 años, la gente vivía aproximadamente entre 40 y 45 años. Te reproducías y te morías. Nadie preveía el aumento de la esperanza de vida que hemos visto recientemente. La población mundial será mucho mayor. Uno de los primeros países en enfrentarse a una explosión demográfica de pensionistas es Japón. Cuando se trata de la tasa de envejecimiento, casi el 28% de la población tiene más de 65 años. Este grupo de edad está creciendo. En 2039 alcanzará el 40% de la población total de Japón. Tenemos que focalizar la atención de la gente en el riesgo de vivir hasta una edad muy avanzada, porque muchos de nosotros lo haremos. Esto significa que la gente está cobrando prestaciones durante mucho más tiempo de lo que el propio sistema esperaba, por lo que no cuenta con los recursos para pagar durante ese tiempo. En consecuencia, está empezando a quedarse corto y no parece que la cosa vaya a cambiar a corto plazo. El verdadero riesgo en la vejez no es morir. Desde un punto de vista económico es vivir hasta los 100 años de comida para gatos. Vivir más tiempo es algo que todo el mundo desea y no queremos vivir 100 años y la mitad de ese tiempo ser pobres. Si no planificamos ahora, nos espera un futuro ruinoso. He echado un vistazo a los resultados de sus pruebas. Lo lamento, son malas noticias. ¿Cuánto tiempo me queda? Otros 50 años por lo menos. ¡No! ¿Y cómo voy a costearlo? Antes, a los 60 años, cuando te jubilabas, volvías a tu pueblo y había toda una red social a tu alrededor. Tus nietos estaban preparados para cuidarte, cocinar para ti, traerte el agua y todas esas cosas. Pero ahora, con la urbanización, ya no hay casas familiares. Vas al pueblo y no hay nadie allí. La estructura familiar ya no existe. Por lo tanto, el poder para mantener a los ancianos en la familia ha desaparecido. Los hijos están muy ocupados atendiendo sus propias necesidades, por lo que cada vez les resulta más difícil mantener a sus padres ancianos.
Los problemas de pobreza son enormes y están muy presentes. Podemos decir que en Estados Unidos, con la seguridad social, la atención sanitaria y el Medicare, tenemos muchos programas sociales que apoyan a adultos mayores, pero se están quedando cortos. Así que estamos viendo cómo la gente se queda sin recursos. Cuando llegué a California, había gente viviendo en cajas de cartón. Jamás había visto algo así. Había gente que comía directamente de las latas. Nunca había visto eso. Y pensé, vaya, siento lástima por ellos. Hace solo 3 años, yo estaba casi comiendo de latas y viviendo en esas mismas aceras. Nunca me había planteado una situación así. No me había preparado para ello. Por ejemplo, en la región de Los Ángeles, el coste de la vivienda es muy elevado, lo que lleva a los adultos mayores a quedarse sin hogar. Vivíamos en una casa que era bonita, muy bonita, pero el alquiler era superior a la prestación que recibía de la seguridad social y... Si no fuera por la ayuda de la familia, no podría pagarlo. Pero, ¿hasta cuándo quieres que tu familia te ayude a pagar el alquiler o a llevar comida a la mesa? Reflexionas y te dices a ti mismo, estoy en esta América que dicen que es tan genial, ¿verdad? Pero puede que un día te encuentres en un lugar donde no quieres estar. No en un lugar vergonzante, sino en un lugar que da miedo. Así que estamos poniendo a la gente en la calle, gente que ha hecho todo bien durante toda su vida y por causas ajenas a su voluntad. Si alguien aumenta su alquiler cada 2 o 3 meses, no pueden pagarlo aunque tengan ingresos fijos. ¿Se ha dado cuenta de que cada año los policías parecen más jóvenes? ¿Te has dado cuenta de que cada año las personas sin hogar parecen mayores? Y no solo sube el alquiler. Incluso en las primeras economías del mundo, como Alemania, si dependes de unos ingresos fijos, pero los precios siguen subiendo, debes evaluar el coste de cada comida. Solo compro carne a punto de caducar porque está rebajada un 30%. Tengo que controlar mi dinero. Cuando recibí el primer cheque de mi pensión, se me fue en 3 días. La cuestión es qué nivel de vida tienes. Y el objetivo de los planes de pensiones siempre es mantener aproximadamente el nivel de vida que la gente tenía antes. Y cada vez estamos más lejos de eso. En muchos de los países más ricos, los bancos de alimentos desempeñan un papel vital en la alimentación de las personas con bajos ingresos. Creado originalmente para las personas sin hogar de Berlín, el sistema en Alemania se llama Tafel. El número de bancos de alimentos Tafel sigue aumentando. En la actualidad hay más de 900. La pobreza en la vejez es una bomba de relojería que pende sobre nuestras cabezas y que nadie quiere reconocer, especialmente los políticos que ostentan el poder. Eligen ignorarlo, afirmando que solo hay un 4% de personas que viven en la pobreza en la vejez. Según el organismo internacional OCDE, la cifra de pobreza en la tercera edad en Alemania no es del 4%, sino más bien del 10%. La gente intenta ocultar su pobreza. Van bien vestidos y no hablan de ello, ni siquiera con sus familiares. No solicitan prestaciones sociales. Algunos lo hacen, claro, pero otros son demasiado tímidos. Algunos se sienten culpables. Muchos creen que es culpa suya. Lo que tenemos que afrontar es que los ingresos para la vejez están disminuyendo y es lamentable para una economía como la alemana. La palabra pensión se remonta a la antigua Roma. Pensio significaba pago en latín, y una forma de pago era la que entregaban los romanos a los centuriones retirados. El servicio militar seguía siendo la forma más probable de conseguir una pensión.
En la Gran Bretaña del siglo XVII existía un régimen organizado para los oficiales de la Marina Real. Y en Estados Unidos se prometía una pensión a los veteranos de la Guerra de la Independencia y la Guerra de Secesión. Pero había algo en la acción militar que daba a todos estos planes de pensiones una importante ventaja financiera sobre los planes actuales. Muchos asegurados no podían presentar sus solicitudes. Al estadista alemán Otto von Bismarck se le atribuye la introducción del plan de pensiones moderno que se concedía a todo el mundo. Sin embargo, incluso este se estableció con una edad de jubilación fuera del alcance del ciudadano medio. El presidente Roosevelt implantó un sistema similar en Estados Unidos, fijando la edad de jubilación en 65 años, cuando la esperanza de vida era de 62. El sistema de pensiones de Estados Unidos se estructuró no intencionadamente, de forma que cada vez más trabajadores cotizaban. Y gracias al baby boom, los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, había más trabajadores que contribuían a estas prestaciones. Actualmente la población mundial de 8.000 millones de personas puede dividirse en 3 grupos, lo que nos da un sólido conjunto de trabajadores de mediana edad y jóvenes para ayudar a mantener a los que están jubilados o esperando la jubilación. Sin embargo, para finales de siglo se prevé que la población aumente a 11.000 millones y la estructura de esa población será alarmantemente diferente. En la actualidad hay unos 80 millones de personas nacidas durante el baby boom próximas a la jubilación a un ritmo de 10.000 al día. La mitad de ellos no ha ahorrado lo suficiente, así que dependen del sistema estatal de pensiones, y ese sistema se ha financiado gravando con impuestos a los jóvenes para beneficiar económicamente a las personas mayores y prometiendo a los jóvenes que podrán cobrar impuestos a sus hijos cuando sean mayores. A esto lo llamamos pago progresivo. Los que pagan son los jóvenes y los que reciben son los mayores. No hay nada malo en un sistema de pago progresivo si la jubilación sigue estructurada así. Pero a medida que cambia la demografía, se jubila más gente, vive cada vez más años y nacen menos jóvenes para mantenerlos, todo el sistema se viene abajo. Y el Estado se encuentra en un enorme agujero negro financiero. Los políticos han ocultado estos problemas. En Estados Unidos han ocultado que el sistema estatal de pensiones tiene 34 billones de dólares en números rojos, así que está realmente en bancarrota. Las personas que supervisan el sistema no hablan. Lamentablemente, la mayoría sigue, por así decirlo, la línea del partido, que es que a largo plazo todo irá bien. La realidad es que tenemos brechas fiscales enormes en muchos países desarrollados. Hablo de Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, Corea, Japón, China. Todos estos países pueden estar en bancarrota en este momento porque no se han preparado para el envejecimiento de sus poblaciones. No son solo los gobiernos nacionales los que han generado enormes pasivos no financiados para sus sistemas de pensiones, sino también los gobiernos estatales o provinciales e incluso municipales. Los particulares se arruinan y las empresas quiebran también constantemente, pero ciudades enteras, debemos estar hablando de Detroit. Con una deuda de más de 18.000 millones de dólares, la ciudad del motor se ha declarado en quiebra hace unos momentos. Lo peor fue lo que vimos en Detroit, donde muchos de los jubilados que trabajaban para el consistorio se encontraron de repente con que su pensión, si no había desaparecido, era mucho menor. Desgraciadamente, con el plan de pensiones público, ya ni tienes garantía de que tendrás una pensión a la edad de jubilación. Trabajé para una asociación de organizaciones públicas en Irwindale, California, que se llamaba LA Works. Empecé como mecanógrafa y a lo largo de 29 años de carrera acabé como directora de informática. LA Works comenzó a experimentar dificultades y finalmente cerramos nuestras puertas el 30 de junio de 2014, así que me despidieron en julio. En octubre cumplí 60 años y decidí jubilarme. Sabía que estaría bastante cómoda. Un año después, a mi marido le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, lo que confirmó que había tomado la decisión correcta, porque me quedaría en casa con él. Y el 10 de enero de 2017 recibí una carta en el buzón diciéndome que mi prestación de jubilación se reduciría. Y me explicaron que mi anterior empleador había dejado de pagar en 2014
Y debido a que no habían estado haciendo esos pagos, iban a tener que reducir nuestras pensiones en un 63%. Me quedé en estado de shock. Mi cuerpo empezó a temblar y no podía dejar de llorar. Mi marido estaba sentado a mi lado y le dije que me iban a quitar mi dinero. Nunca, durante mi carrera en LA Works, me dijeron que existía la posibilidad de que le pasara algo a mi pensión o que no era segura. Sinceramente, yo creía, aunque tal vez pecando de ingenua, que te pasabas la vida pagando y que tu dinero estaba protegido. Y así pensaba que funcionaba un fondo de pensiones. Fue un duro despertar descubrir que un fondo de pensiones no funciona así. La gente tiene la idea de que sus planes de pensiones son en cierto sentido absolutamente seguros. Por supuesto, si tu empleador quiebra y no ha metido dinero suficiente, puedes perder algo de dinero. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los particulares es la inseguridad. La gente quiere seguridad sobre sus ingresos para la jubilación. Pero el mundo, dentro de 30 años, será un lugar muy incierto. Así que me senté con mis hijos. Les dije, vais a tener que ayudarnos. No sé si podré volver a trabajar de inmediato por la situación con vuestro padre. Es algo que tendré que considerar, pero necesitamos ayuda. Y los chicos, incluso antes de que les preguntara, dijeron, mamá, no te preocupes, vamos a cuidar de ti y papá el resto de vuestras vidas. Eso no es lo que queríamos. Nadie quiere acudir a sus hijos para pedirles ayuda. Lo siento por los jóvenes en este momento, porque ¿qué va a pasar con ellos cuando sean mayores? ¿Qué les va a quedar? Los jóvenes, los muy jóvenes, son el riesgo más grave para la pobreza en la vejez. Eso está bastante claro. ¿Cómo salir de ese problema? ¿Cómo se soluciona? Una forma es intentar retrasar la edad a la que la gente pueda recibir su prestación. ¡Oh, Moisés! ¿Has proclamado mis 10 mandamientos? Sí, señor. Y mi pueblo está de acuerdo con 9 de ellos. Pero este no les gusta nada. ¿Cómo? Es un buen mandamiento. Es mejor que codiciar el buey de tu vecino. No se puede retrasar la edad de jubilación. No tenemos dinero. ¿Sabes cuántos años tenía Noé cuando se le reventaron los zuecos? 950. Adán 930 y Matusalén 969. Eso es un montón de pagos de pensiones. Pero la gente ha hecho planes. No quieren seguir trabajando. Muy bien, dales a elegir. O trabajan más tiempo o esto. ¡Vaya! ¿Tan grave es la cosa? Chicos, esto no os va a gustar. Enfado generalizado por la reforma de las pensiones en Rusia, donde decenas de personas fueron detenidas en una protesta masiva contra el aumento previsto de la edad de jubilación. Ante la intensa presión de los manifestantes, el presidente Ortega anunció el domingo que abandonaba los planes para cambiar el sistema de pensiones. En muchos de estos casos, el gobierno sucumbió a la presión de los ciudadanos, desechando sus planes de retrasar la edad de jubilación y reformar sus sistemas de pensiones. He crecido toda mi vida aprendiendo que uno se jubila a los 65 años. No puedes cambiar ese acuerdo 2 años antes de jubilarme y decirme, Laura, tienes que jubilarte a los 67, 70 o 75. El problema de cambiar un sistema de pensiones es que requiere un cierto enfoque a largo plazo y precisa planificación y cambiar el statu quo. Desde el momento en que sale elegido, cualquier político empieza a pensar en su próxima reelección dentro de 4 años. Si se convierte en parte de un proceso de toma de decisiones políticas, se convertirá en algo a corto plazo. Cualquier plan que vaya más allá de los 4 o 5 años, si no es popular, no lo tocarán. Bueno, ¿el pueblo ha elegido? Lo han hecho, señor. Mantienen su edad de jubilación. ¿Tu pueblo ha preferido entonces no cometer adulterio? Sí. Eso hará que la jubilación sea mucho más aburrida.
Uno de los verdaderos retos a los que se enfrenta el gobierno es que cuando decimos que todo el mundo vive más, no es cierto. La desigualdad en la longevidad es crucial. Fui a un funeral el viernes pasado y la señora tenía 52 años. Y ese es el panorama que nos estamos encontrando actualmente. Si retrasas la edad de jubilación, lo único que estás haciendo es, para una proporción de personas de aproximadamente el 12%, asegurarte de que jamás se jubilen. Es terrible. También tenemos que ser conscientes de que la mayoría de la gente en todo el mundo sigue realizando trabajos físicos agotadores. Es muy difícil decirle a alguien que ha pasado toda su vida trabajando y que se siente agotado que tiene que seguir haciéndolo durante más tiempo. ¿A quién le estamos pidiendo que haga el mayor sacrificio, alargando el tiempo de trabajo, porque no está equitativamente distribuido en términos de impacto? Ahí es donde la sociedad debe hacer una reflexión honesta. Y quizá haya que plantearse la jubilación de distintas maneras, para distintos tipos de sectores. Lo que más temo es que no hagamos nada, que dejemos que los problemas sigan como están y que veamos entonces un aumento sustancial de la pobreza entre las personas mayores y un malestar considerable. Mi mayor temor es que los responsables políticos no tengan el poder ni el valor de proporcionar una renta de vejez digna a los que hoy son jóvenes. Es un verdadero desastre. Es uno de esos casos en los que cada día que se retrasa empezar a abordar este problema, empezar a arreglar este problema, solo empeorará la solución y los resultados. ¿Durante cuánto tiempo crees que vivirás? Vaya. Espero tener más años por delante. Tal vez 60 años más. Creo que viviré hasta los 80 años. Espero que 70 o más. 90 años. Me gustaría vivir hasta los 100 años si puedo. Vivir hasta los 100 años. Espero morirme el día que los cumpla. Viviré entre 100 y 110. 110 años. Me gustaría jubilarme quizás a los 50 o 55 años. Creo que voy a trabajar 15 años más, así que probablemente hasta los 40. Y me prejubilaré. Me gustaría prejubilarme a los 50. ¿Cuánto tiempo crees que vivirás como jubilada? Vale. Creo que 60 años. ¿Cuántos años serían? 30, 40. 20, 25, 40. ¿Tendrás suficiente dinero ahorrado para vivir 30 años? Sí. Cuando mi empresa sea un éxito, la venderé y disfrutaré de la vida. Es mucho tiempo para estar jubilado. Necesitarás mucho dinero. Sí, necesitaré mucho dinero. Bien, he terminado de analizar sus finanzas y creo que esto merece una copa. ¿Tan buenas son? ¡Salud! ¿Entonces tiene el plan de pensiones perfecto para mí? ¿Como usted? No. Tome. ¿Tiene tarjeta de socio de un gimnasio? Sí. Pues no la necesita. Oiga, he venido por un seguro de pensión. Según mis cálculos, necesita fumar 40 cigarrillos al día, beberse una botella de whisky cada noche y comer solo pizza. Pero eso me matará. Esperemos. Si no muere a los 65, se encontrará en serios problemas. ¿Otra copa? La mayoría de la gente no ahorra ni se asegura lo suficiente. Están tal vez asustados por el futuro. No quieren pensar en el futuro. Así que tienen problemas de comportamiento, sesgos de comportamiento. Y uno de los sesgos es nuestra falta de empatía por nuestro yo futuro. Tengo 51 años. Pienso en mí mismo a los 70 y mi sensación es que es una persona diferente. Realmente me preocupo por mí mismo mañana, pero yo mismo a los 70 años sencillamente no puedo conectar con esa persona. Psicológicamente, tu yo futuro, tu yo jubilado, tiene tanto valor emocional para ti como un completo desconocido al que ves caminando por la calle. No creo que vaya a envejecer nunca y ya tengo 56 años. Nuestros cerebros no están hechos para anticipar la vejez. Si no cuidas tú de tu futuro, nadie lo hará. Entonces, ¿cómo conseguimos preocuparnos por esa persona imaginaria, ser egoístas con vistas al futuro?
Hay una fantástica investigación que demuestra que si coges las caras de un grupo de personas, las envejeces y luego les enseñas esas fotos, cuando toman una decisión, de repente toman una decisión que tiene en cuenta ese yo futuro. Porque si lo piensas, las decisiones que tenemos que tomar con los ahorros son sobre renunciar a algo ahora por ese yo futuro. Ahora bien, si ese yo futuro es un extraño, ¿a cuánto voy a renunciar? Si me siento muy cerca de ese yo futuro, tal vez renunciaré a más. Y tomar fotos de nosotros mismos y envejecerlas es una manera de crear una mayor empatía. Y los resultados muestran que la gente tomará decisiones más en su propio beneficio a largo plazo. El ahorro tiene que ver con el hoy. Ahorrar es disciplina y la disciplina empieza por hacerlo ahora mismo. Así que lo que le diría a la gente es que empiece por lo pequeño y construya esa disciplina. Se trata del hoy, no del mañana, porque el mañana es un día que nunca llega. Siempre es hoy. Una forma de ahorrar dinero es a través de un plan de pensiones gestionado por nuestra empresa. En 2012, el Reino Unido lo simplificó para empresarios y trabajadores con la introducción del auto-enrollment. Los empresarios no tenían la obligación de afiliar a los trabajadores a planes de pensiones. Como consecuencia de ello, la participación en los planes de pensiones en el lugar de trabajo se desplomó hasta mínimos históricos. Así que de las cenizas de este tipo de sistema, que era muy débil, surgió la idea para que en el Reino Unido hiciéramos algo muy británico, que es simplemente dar un empujoncito. Tu empleador viene y te dice, a menos que digas que no, vas a inscribirte en el plan de jubilación. No hay que obligarles, la gente debe tener la opción de decidir, pero tiene que decidir expresamente no aportar dinero. La gente no quiere molestarse en salirse del plan. Por esa inercia, la gente se quedará. Ha funcionado. El número de personas que ahorran en planes de pensiones en el Reino Unido ha aumentado en 10 millones. Es un gran cambio respecto a hace 6 o 7 años, cuando mucha gente no invertía nada en pensiones. Por tanto, sin el autoenrollment, la gente no empezaba a ahorrar para la jubilación hasta los 40 o 45 años aproximadamente, demasiado tarde. Hacer las cosas automáticamente es un mecanismo muy bueno para conseguir que nuestra tendencia a la inacción trabaje a nuestro favor en lugar de en nuestra contra. El autoenrollment es un paso positivo, pero no es una varita mágica que resolverá todos nuestros problemas. Dependiendo de la esperanza de vida y del rendimiento de las inversiones, cualquiera que aspire a un nivel de vida y una jubilación dignos puede necesitar ahorrar hasta el 15% de sus ingresos cada año durante 40 años. Todo un reto. Además, por supuesto, el autoenrollment no está al alcance de todos. Si no eres un asalariado, no tendrás lo que se denomina autoenrollment, puesto que nadie te inscribirá automáticamente en algún plan de pensiones. Y eso hace que aumenten las probabilidades de que no ahorres para tu pensión. Cada vez hay más gente que trabaja por cuenta propia y depende del propio trabajador ocuparse de sí mismo, de sus prestaciones por enfermedad, de su paga de vacaciones y todas sus demás necesidades, y no se pueden permitir unas pensiones decentes. Entre los trabajadores autónomos es muy probable que los ingresos tengan altibajos, que tengan semanas buenas y semanas malas, y que su principal preocupación sea qué va a pasar el mes que viene, en lugar de qué va a pasar en un periodo de 40 años. Ignoramos el futuro por nuestra cuenta y riesgo. En todo el mundo, los gobiernos se enfrentan al reto de mantener a una población cada vez más envejecida. África tiene una de las mayores economías autónomas del mundo. En Ghana lo llaman sector informal. El sector informal lo conforman trabajadores que se dedican a todo tipo de actividades, como la agricultura o el comercio, y no disponen de una fuente regular de ingresos. La mayoría de los trabajadores de la economía informal no tienen empleadores directos. Son en su mayoría autónomos. Trabajan por cuenta propia. Es un sector donde no hay edad de jubilación. Uno puede tener 90 años y seguir siendo fuerte y enérgico. Si tienes un puesto en el mercado, puedes seguir regentando tu negocio aunque tengas 90 años. Nadie te lo impide.
Tenemos una población activa adulta de 11 millones de personas. El 90% de nuestra población activa pertenece al sector informal. Y la penetración de las pensiones en ese sector es muy, muy baja. Más de 10 millones de personas sin acceso a ningún tipo de pensión. Un pequeño porcentaje de los trabajadores informales invierte dinero en fondos de pensiones, pero hay que instar a muchos más a que ahorren para su jubilación. El gobierno intenta incentivar a los agricultores de cacao, diciéndoles que se les deducirá obligatoriamente el 5% de lo que producen, pero al mismo tiempo les equipara el 100% de esa retención. Así que, en cierto modo, cuanto más aportan, más dinero reciben del gobierno. Eso estimula a la gente a ahorrar, porque en principio todo el mundo querrá recibir esa cantidad. Para que el sistema de pensiones funcione en África es necesaria la intervención del gobierno, intervenir y prestar su apoyo. No es un problema solo de África. El número de trabajadores autónomos aumenta con rapidez. Los gobiernos de todo el mundo deben ayudar a los autónomos a ahorrar para su futuro. Además, cada vez hay más dificultades para encontrar un empleo en las últimas etapas de la vida. Me resulta muy extraño cómo nuestra sociedad no parece valorar a la generación de mayores. No valoramos la edad en nuestra sociedad, no valoramos la sabiduría que posee esa generación. Anuncia a los pasajeros. El capitán y el copiloto están gravemente enfermos. ¿Hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión? Sí, yo sé pilotar. Lo siento, señor. ¿Hay alguien que pueda pilotar un avión que no sea viejo e inútil? Yo puedo hacerlo. Tengo un dron. No será tan complicado. Gracias, señor. Por aquí. ¿Hay alguien más que sepa pilotar un avión? Sí, yo tengo 30 años de experiencia como piloto. ¿Puedo probar yo? Tengo un simulador de vuelo. Vaya, impresionante. Por aquí. Pero yo sé pilotar. Una de las cosas que he aprendido del mercado laboral es que a partir de los 50 años es casi como si te volvieras invisible. Aunque sabes que tienes las habilidades y la experiencia necesaria, te preguntas, ¿quién va a querer contratar a una persona de 50 años cuando pueden tener a alguien de 26? Así que casi te das por vencido y te conformas con cualquier cosa que puedas conseguir. Me parece muy triste ver a tantas personas de más de 50 o 60 años que no pueden encontrar trabajo, porque los empleadores asumen o bien que podrían querer cobrar más que una persona joven, o bien que no son tan buenos como los jóvenes, que no están tan en forma o incluso que están a punto de jubilarse, así que no tiene sentido contratarlos. Me costó muchísimo encontrar un trabajo a tiempo completo. Aunque tengo muchas habilidades, se me da muy bien la informática. En mi anterior trabajo desarrollaba software, lo diseñaba. Diría que he hecho un montón de trabajos diversos desde el momento en que me gradué en 1978. Por diferentes causas, acabé en lo que podríamos llamar el desguace del mercado laboral. Envié más de 200 solicitudes y acudí a unas 25 o 30 entrevistas. He solicitado miles de empleos. No exagero, miles de empleos. Cuando hablaba con la gente por teléfono para programar las entrevistas, recibía comentarios muy positivos. Eres justo lo que estamos buscando, tienes toda la experiencia que necesitamos, tienes las habilidades que necesitamos. Me citaban, llevábamos a cabo la entrevista y no me volvían a llamar. Estoy convencida de que era exclusivamente por mi edad. Tratar de venderte a un empleador cuando estás cerca de cumplir los 60 era una tarea muy complicada. Sentía que lo estaba haciendo todo bien, pero no encontraba trabajo. Creo que si eliminamos a las personas mayores del entorno laboral, estamos transmitiendo el mensaje de que ya no son relevantes. Tenemos que replantearnos el trabajo en la vejez. La gente vive más años, pero también vive con más salud. Así que la inmensa mayoría de las personas mayores pueden seguir siendo productivas. Tenemos que encontrar formas de emplearlas. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer
es ayudar a los empresarios a comprender las ventajas de tener personas mayores en plantilla. Hay una función que aumenta entre los 80 y los 90 años y que generalmente se denomina sabiduría o perspectiva vital. Personalmente siento que tengo esa capacidad. Hay ámbitos en los que he acumulado muchos conocimientos y si surge una pregunta, puedo sumar 2 y 2 y tengo una respuesta rápida. Mientras que alguien de 20 años necesitaría meses de investigación. En la restauración de coches antiguos, lo más difícil es volver a montar las piezas después de desmontarlas. Tienes que imaginarte cómo fueron ensambladas en su momento. Sin embargo, gracias a mis años de experiencia, es muy probable que encuentre cómo estaban dispuestas las diferentes piezas en su día. Y si cometo un error y rompo algo, nadie me dice nada. En cambio, si es un joven el que lo rompe, se lleva una buena reprimenda por haber hecho las cosas mal. Eso me permite probar cosas sin vacilaciones. Tener un grupo mixto de edad en una plantilla es beneficioso para las empresas. Los mayores aprenden de los jóvenes y los jóvenes de los mayores. Se transfieren sus distintas habilidades. Google, por ejemplo, ha descubierto que cuando reúne equipos de diferentes edades, obtiene mejores resultados respecto a otros grupos de una misma franja de edad. En marzo me llamaron de Fairway Malls para hacerme una entrevista. Me reuní con el director y congeniamos muy bien. Seré sincero. Cuando autoricé a mi equipo a cubrir ese puesto, estaba de viaje en Europa. Conocía a la persona por el currículum y nunca se comentó el tema de la edad. La verdad es que di mi visto bueno para que la contrataran sin saber la edad que tenía. Uno de los atractivos de tener a Sandy en la empresa es que tiene toda una vida de experiencia. Es capaz de aportar a la empresa mucho más de lo que nos ofrecería una persona más joven o menos expansiva. La vida de nuestros padres o abuelos podríamos describirla como una vida en 3 etapas: educación, trabajo y jubilación a tiempo completo. Es un sistema que funciona muy bien si vas a vivir hasta los 60 o 70 años, pero si imaginamos una vida de 100 años, eso no funciona. Y lo que ya empezamos a ver es lo que yo llamaría una vida multietapas. En lugar de la idea tradicional de ir a la escuela y después formarse en una carrera que ejercerás toda tu vida, tiene mucho mayor valor el reciclaje y la recualificación continuos a lo largo de toda la vida laboral. Estaba en paro y no andaba muy bien psicológicamente. Digamos que estaba muy baja de ánimo. Fui a una oficina de empleo buscando un trabajo doméstico, un trabajo de limpieza. Mientras estaba allí sentada, me fijé en un logotipo de Barclays y alguien me dijo que estaban buscando aprendices mayores de 50 años, algo de lo que nunca había oído hablar. El mercado laboral me había dejado literalmente en la cuneta. Y hasta que conocí el programa de prácticas de Barclays, no pude encontrar la forma de volver a trabajar. Y para ser sincero, agarré la oportunidad con las 2 manos. En este momento trabajo como relaciones públicas en el Departamento de Atención al Cliente. Creo que es justo decir que debido a mi aspecto juvenil, tiendo a tener una mejor relación con los clientes de más edad que acuden al banco. Y en particular con aquellos que, ¿cómo expresarlo?, encuentran la era digital un poco más desafiante que los jóvenes. Este trabajo me ha cambiado la vida. Completamente. Y no me refiero en términos económicos. Es casi como si me hubieran concedido una nueva vida. De repente, se abre un mundo nuevo para ti. Dentro de 3 años alcanzaré la edad de jubilación y aún así preferiría seguir trabajando. El trabajo es importante para mí, no simplemente desde el punto de vista de recibir un sueldo a final de mes. También me ofrece la posibilidad de hacer algo que considero valioso. Me siento útil y la relación que mantengo tanto con los clientes como con mis compañeros hace que mi día a día valga la pena, digámoslo así.
Y me gustaría que siguiera siendo así el mayor tiempo posible. Hay todo tipo de oportunidades. No tienes por qué seguir haciendo exactamente lo mismo que hacías antes. La gente puede volver a estudiar o a recibir algún otro tipo de formación, o bien escoger una segunda carrera que difiera de su primera carrera, porque no puede permitirse una jubilación. Y sin embargo, no puede seguir haciendo lo mismo que hacía a los 20, 30 o 40 años. Cuanto más esfuerzo físico requiere un trabajo, más se tiene en cuenta la disminución de la capacidad para realizarlo. Tenemos que ayudar a los trabajadores de esa franja de edad a entender que pueden tener mejores expectativas si pasan a otro tipo de profesión. La vida podría consistir en desempeñar varios trabajos diferentes en lugar de hacer siempre lo mismo. Es cuando tienes que pensar como si tuvieras 20 años. Debo volver a la universidad, debo estudiar, necesito mejorar mis conocimientos, reciclarme. En lugar de invertir nuestro dinero en una pensión, sería mucho más sensato invertirlo en nuestra propia educación. La reconversión profesional es buena para el individuo y para la nación. Económicamente tiene sentido que los gobiernos se esfuercen en facilitarla y que dediquen a la reeducación en la mediana edad el mismo compromiso que a la educación infantil. Hay una habilidad importante que todos deberíamos aprender a dominar: poner en tela de juicio los supuestos anticuados sobre el funcionamiento de los seres humanos y lo que somos capaces de hacer con independencia de nuestra edad. Tenemos muchos estereotipos sobre las personas, como que solo los jóvenes pueden ser emprendedores. Patrañas. Cuando creé mi empresa tenía 51 años. Me pareció que era el momento adecuado porque mis hijos ya estaban en la universidad y yo aún tenía mucha energía. Sentía que aún tenía una carrera por delante. También tenía mucha experiencia y muchos contactos, lo que considero una ventaja frente a otras personas más jóvenes que inician un negocio y no tienen esas cosas. Mi negocio lleva funcionando 5 años con bastante éxito. Tengo que luchar mucho porque trabajo con minoristas en un momento en que el comercio minorista pasa por dificultades. Pero es un ámbito en el que se necesita innovación e ideas nuevas. Es una gran oportunidad. La mayoría de las startups están enfocadas hacia los más jóvenes. La mayoría de las plataformas de ayuda a emprendedores van dirigidas a grupos de edad de entre 20 y 30 años que inician su andadura profesional. Sin embargo, desde un punto de vista estadístico, el 70% de los mayores de 55 años que crean empresas tienen mayores probabilidades de tener éxito en un periodo de 5 años, mientras que el 60% de los jóvenes que crean una empresa fracasa al cabo de 5 años. Es un dato muy interesante que habla de lo importante que es tener experiencia y contactos y la capacidad de dedicarle tiempo y trabajo a un negocio. Pero es un trabajo muy duro, al que tienes que dedicarte en cuerpo y alma. Todo recae sobre ti. Eres el informático, arreglas los enchufes, cambias el papel de la fotocopiadora. Esta mañana he pasado la aspiradora antes de tener esta conversación. Detrás de la parte más visible del glamour, si es que lo hay mucho esfuerzo y trabajo duro. Bienvenidos de nuevo a Pensionistas bajo presión. Todos tienen la misma edad, con una sola diferencia. Bob lleva jubilado 10 años, Sally 5 años y Kim solo una semana. Y para ganar el gran premio en efectivo, lo único que tienen que hacer es responder correctamente a 2 preguntas. Empezamos por Bob. Primera pregunta, ¿cómo te llamas, Bob? Se acabó el tiempo. La respuesta es Bob. Bob, madre mía. Te jubilaste hace 10 años y vaya si se nota. Bien, Sally, veamos cómo te desenvuelves tú. Primera pregunta, ¿cómo te llamas, Sally? ¿Sally? Fantástico. Pasamos directamente a la segunda pregunta. ¿Cómo se llama Bob? Lo tengo en la punta de la lengua. Creo que... Mala suerte, Sally. Dejaste tu trabajo hace 5 años y has perdido todas tus habilidades sociales. Ahora la oportunidad de ganar todo el dinero es para Jim, que se jubiló la semana pasada. La primera pregunta es, ¿dónde ha ido? Por regla general, cuando las personas alcanzan la edad de jubilación y cesan su actividad, sus capacidades cognitivas disminuyen. Al llegar a la jubilación, muchas personas se enferman de repente o se sienten inestables mentalmente, así que no es una jubilación feliz. Sabemos que las personas que se jubilan tienden a estar más solas, sus relaciones y su entorno social empiezan a colapsar y son más propensas a padecer Alzheimer y enfermedades de tipo cognitivo. En todo el mundo nos enfrentamos al increíble coste que está teniendo en los mayores el aislamiento social. El motivo principal es que no planificamos cómo estas personas se mantendrán socialmente activas a lo largo de su vida, lo que hace que se aíslen socialmente cada vez más.
Las compañías de seguros saben que cuando la gente se jubila anticipadamente, muere. Pienso que lo mejor para nuestra salud es trabajar el máximo tiempo posible. Cuando cumplí los 60 ni se me pasó por la cabeza jubilarme. En la etapa de envejecimiento, nuestra capacidad cognitiva declina, pero parece haber algo que denominamos reserva cognitiva que es muy interesante y tiene mucho que ver con lo estimulante que es nuestra vida. Reserva cognitiva. ¿Qué es exactamente? Dentro del cerebro humano, más de 100.000 millones de nervios hacen billones de conexiones. La reserva cognitiva hace referencia a la extraordinaria capacidad de nuestro cerebro para regular esta red de conexiones de alta velocidad y, a medida que envejecemos, para reparar las partes que ya no funcionan tan bien como antes. Del mismo modo que los músculos necesitan ejercicio regular, los seres humanos necesitamos aumentar y mantener nuestra reserva cognitiva para mejorar la forma física y la agilidad del cerebro. Demasiado estrés es perjudicial, pero un poco de tensión de vez en cuando libera hormonas que nos ayudan a mantener el cerebro en forma. Es un acto de equilibrio. Conforme envejecemos, puede ser aconsejable trabajar menos, pero no conviene dejar de hacerlo. Puede que no sea la cura perfecta, pero cuanto más utilizamos nuestro cerebro y más felices nos sentimos al abandonar nuestra zona de confort, mejor equipado estará nuestro cerebro para enfrentarse a los retos del envejecimiento. Lo que sugieren estas ideas es que cualquier cosa que estimule la mente es muy importante para la salud cerebral. Somos aprendices de por vida y lo que beneficia realmente a las personas es la actividad social. Es mucho más importante de lo que se piensa. No se trata solo de hacer crucigramas. Tener actividad social es un proceso realmente complejo y desafiante desde el punto de vista cognitivo y requiere mucho esfuerzo mental. Y además es interesante, estimulante y emocionalmente atractivo. Hola, pensadores. ¿Qué tipo de cerebro preferiríais tener? ¿Un bulto sólido, fijo y encorsetado? ¿O uno flexible y súper saltarín? No hace falta ser un genio para responder. Si quieres tener el cerebro más brillante y saltarín del mundo, necesitas reserva cognitiva. Utilizando la última tecnología FlexiBrain, reserva cognitiva estimula tu cerebro y te mantiene constantemente curioso, ayudándote a ganar la batalla contra el estancamiento cerebral. Reserva cognitiva te brinda un cerebro siempre dispuesto a aprender cosas nuevas, o lo que los expertos entienden por reserva cognitiva, y te lo ofrecemos por el asombroso precio de nada. Reserva cognitiva es una marca registrada de la empresa FlexiBrain y los clientes que utilizan la investigación cognitiva lo hacen bajo su propia cuenta y riesgo. Nadie les garantiza que no se vuelvan completamente cagas. Japón trata de hacer frente al envejecimiento de su población activa. Algunas empresas ofrecen la posibilidad de seguir trabajando si realizan otra labor en un puesto de menor categoría por un salario inferior. Me llamo Sutomu Isonishi. Tengo 70 años. En la empresa Shimei alcancé la edad de jubilación a los 65 años como directivo. Shimei Garage me ofreció la posibilidad de trabajar para ellos y por eso vine aquí. En la actualidad, el descenso de categoría es ilegal en algunos países. Hay a quien les resulta muy duro asumirlo psicológicamente y otros lo aceptan. Cuando me ocupaba de la gestión, los días me parecían más largos. Pero ahora que hago un trabajo más físico, los días se me hacen más cortos. Mientras haya trabajo, me gustaría continuar aquí. La degradación laboral es una forma de ayudar a la gente a seguir trabajando si así lo desean. Obviamente no todos quieren hacerlo. En Japón también ofrecen a los jubilados otra oportunidad de seguir trabajando en el seno de una nueva forma de comunidad vibrante, el Centro Silver. Hay muchas personas mayores que quieren contribuir a las comunidades locales en sus últimos días de vida. Considero que los centros Silver son las organizaciones adecuadas para esas personas. El promedio de edad de los socios ronda los 70 años. Creo que hay 1 o 2 miembros de más de 100 años. ¿Qué tipo de trabajo realiza esa persona centenaria? Es limpiadora de parques. No limpia el parque entero, sino principalmente los aseos y los alrededores. Lo hace más o menos una vez a la semana. Su centro Silver le ha pedido que deje de trabajar, pero ella dice que quiere seguir haciéndolo para mantenerse sana. Así que en la actualidad sigue en su puesto.
La persona de más edad aquí tiene 98 años. Se llama Shizue Ohata y viene todos los días sola tomando varios autobuses. ¿Se refiere a los desplazamientos para llegar hasta aquí? Sí, cambio de autobús en la parada que hay junto al ayuntamiento del distrito y vengo a la estación de Ryogoku. Suele venir a trabajar aquí de lunes a viernes. Es increíble. Nací en el año 9 de la era Tyson, 1920. Trabajaba en una pista de carreras de ciclismo. La jubilación era a los 65 años, así que permanecí allí hasta entonces. Más tarde mi hija me habló de este lugar y decidí hacerme miembro del centro. Si me dicen que me jubile, lo haré, pero hasta entonces no quiero saber nada. La admiro mucho. A pesar de sus 98 años, se mueve con agilidad. También es muy parlanchina. Hace que todo el mundo se divierta a su alrededor. Es el alma de la fiesta y crea muy buen ambiente. Charlo con todo el mundo y me levantan el ánimo, así que me divierto mucho. Cuando me quedo en casa me aburro, porque allí estoy yo sola. Hace unos 14 años se realizó una investigación a escala nacional y arrojó un resultado sorprendente. Compararon los gastos médicos anuales entre afiliados y no afiliados y la diferencia era de unos $550 menos al año a favor de los afiliados. Si comparamos el coste de los cuidados de enfermería, la mayoría de los afiliados de los centros Silver no utilizan esos servicios. Por lo que nos dice, ¿significa eso que los centros Silver contribuyen a solventar el envejecimiento de la población japonesa? Sí, puede apostar a que sí. En Estados Unidos, otros luchan contra la pobreza y el aislamiento social con una nueva forma de vida en comunidad. Vivo aquí en Phoenix Commons. Es una comunidad intencional orientada a las personas mayores. Aquí se denomina cohousing. Es una comunidad intencional de personas que escogen vivir juntas de los 55 años en adelante. Vivía sola en una casa después de que muriera mi marido y mis hijos se fueran. No quería estar aislada, aunque tengo familia viviendo en la zona, y tomé la decisión de mudarme a una comunidad de mayores donde estar acompañada y que tuviera un entorno cómodo y agradable. Aquí viven personas que siguen trabajando y otras que están completamente jubiladas. Llevo cuidando de personas mayores vulnerables desde 1971. He construido diferentes edificios para fomentar su independencia, pero este es el primero autogestionado. Es la siguiente generación de edificios de lo que llevamos haciendo durante todo este tiempo. Es un proyecto mucho más sostenible y más factible económicamente. Vamos a subir al tercer piso, a una de nuestras zonas ajardinadas especiales que mantiene uno de los residentes. ¿En qué se diferencia este lugar de una residencia de ancianos al uso? Aquí adquieres tu propio condominio. Nosotros mismos gestionamos el edificio y ponemos nuestras propias normas. Tenemos normas para casi todo, pero funciona porque la gente participa en lo que considera importante para su vida cotidiana. Hacemos compras en grupo, actividades y comidas colectivas que resultan mucho más económicas. Comer lo que cocinan tus propios vecinos sale muy a cuenta. En las residencias de ancianos tradicionales hay personas que cuidan de ti. Aquí cuidas de ti mismo, haces más cosas de forma autónoma. Las personas con proximidad desarrollan relaciones y comparten de forma natural con los demás. Y cuando se comparte, lo que uno aporta luego lo recibe de vuelta. Lo recibe de diferentes maneras. Y ese es el denominador común de estas comunidades pequeñas. Las personas que residen aquí comparten la misma idea de vivir en comunidad y tener una mayor calidad de vida en su jubilación y no quedarse sentados en una silla sin hacer nada. Envejecer es algo inevitable, pero lo importante es cómo envejecemos.
Tenemos que jubilar la jubilación, o por lo menos considerar el concepto con ideas nuevas, encontrar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de vivir y prestar más atención a nuestro yo futuro. Pensar cómo sobreviviremos económicamente, cómo viviremos socialmente y cómo nos mantendremos física y mentalmente sanos y en forma. No hay una respuesta única, pero es hora de cuestionar las viejas suposiciones sobre la forma de trabajar de los seres humanos y lo que somos capaces de hacer. A medida que envejecemos, interactuar con los demás, aceptar nuevos retos y encontrar nuevos objetivos será la clave para ayudar a millones de personas a vivir 100 años de forma activa, plena y